Bienvenidos a Historias Oscuras. Hoy te traigo dos historias realmente aterradoras. Si eres nuevo por aquí, recuerda suscribirte, darle like y activar la campanita. Hoy te voy a traer el caso de Armis Mayweis, el caníbal de Rotemburgo. El 10 de marzo del 2001, un solitario y aparentemente inofensivo ex sargento alemán mató y descuartizó a otro hombre con el fin de comer sus partes y así fusionarse con él. Y lo hizo con el consentimiento de su víctima, Bert Brandes, al que, como narra el propio Mayweis, el caso de Mayweis marcó un hito en el caso de la jurisprudencia alemana, dado que el Código Penal no contempla el canibalismo como delito. Mayweis dio con su víctima a través de internet, después de cientos de contactos con gente afines de su parafilia. No obstante, solo Brandes, un ingeniero de 40 años, entró a su juego con el fin de dar alas al suyo propio. Un masoquismo que buscaba el clímax con el dolor extremo. En marzo de 2001, Mayweis se juntó con un ingeniero de Berlín, lo llevó a su casa y lo mató. En los meses siguientes, y con el consentimiento de su víctima, cenó su carne. Sabe a cerdo, un poco más fuerte y es un poco más sustanciosa, dijo el asesino. Fue un crimen que consternó al mundo entero, uno de los primeros casos en la historia denominado canibalismo por amor. La mañana del 10 de diciembre del 2002, la policía de Rotemburgo, Alemania, acudió a esta recóndita granja sin previo aviso. Se guiaron por un joven estudiante austriaco, ya que estaba convencido que el hombre que vivía cerca de su casa había asesinado y comido a otro hombre y seguía buscando otras víctimas voluntarias en internet. La policía tardó 1 hora y media en inspeccionar la casa. En la cocina encontraron un congelador con un falso fondo ocultando lo que el sospechoso decía ser paquetes de carne de jabalí. Pero el contenido no era jabalí, era la carne de un hombre. En el jardín fueron encontrados otros restos humanos, un cráneo, huesos y órganos internos. Era la confirmación de este acto espeluznante. Mayweis había retratado en video cada detalle sangriento de la matanza. Este video fue la prueba fundamental del argumento fiscal, para quien aprobaba que Mayweis asesinó a la víctima por puro placer sexual. En un juicio de mayo de 2006, se le encontró culpable de asesinato y fue condenado a cadena perpetua. En el año 2000, Mayweis colgó un anuncio en internet. Entró en contacto con Bert Brandes, un ingeniero de Berlín que se ofrecía a ser sacrificado. Acordaron conocerse. El psicópata cuenta que estuvieron enviándose correos electrónicos, chateando por internet desde enero. Había hablado con detalle de lo que iba a suceder. Brandes tenía unas ideas muy extrañas de cómo había planeado su final. Cuando bajó del tren, él estaba nervioso y excitado. Cuando hay que comerse un cuerpo, este debe estar muerto, dijo Armin. El señor Brandes colocó su pene encima de la mesa y Mayweis se lo cortó con un cuchillo.
Recuerda que dio un grito horrible pero relativamente corto, quizás unos 20 o 30 segundos. Medio minuto después, todo acabó. La sangre salía de su cuerpo a chorros como una fuente, y él estaba disfrutando cómo salía la sangre de su cuerpo. Mavis cumpliría su cadena perpetua en una cárcel de alta seguridad junto a otros 500 condenados más. Mavis tuvo una infancia normal hasta el momento en que su padre lo abandonó. Agarró su auto y se marchó. Mavis recuerda con dolor cómo corría detrás del auto, pero su padre solo siguió su rumbo sin siquiera mirar por el retrovisor. Este fue un suceso traumante para él. Pocos meses después se marcharon sus dos hermanos, dejándolos solos a su madre y a él. Dice haberse hecho cargo de su casa y de su madre, porque cuando su padre se marchó, también vació las cuentas bancarias. Así que la lucha para Mavis fue tanto económico como emocional. Siempre quiso tener un hermano menor, pero al no poder tenerlo, ese deseo fue creciendo con el pasar del tiempo. Empezó a ver atractivos a los chicos y después pensó que si quería que ellos fueran parte de él, tendría que comérselos. ¿Serías capaz de asesinar y comerte las partes de un humano? Si esta historia te pareció atroz, espera a escuchar la siguiente historia. Probablemente cuando piensas en un niño, se te viene a la mente pensamientos inocentes de un pequeño. Pero el día de hoy te voy a contar una historia aterradora en donde el protagonista es un niño de 13 años. Antes de dar inicio a esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y seguirnos en nuestras redes sociales. Eric Smith, el niño asesino, nació el 22 de enero de 1980 en Estados Unidos. Era un niño amoroso según lo que sus abuelos decían. Siempre entraba, nos abrazaba y nos besaba. Le gustaba mucho ser un payaso. Le gustaba pasar tiempo con sus abuelos, que lo tenían como un niño cariñoso y estaban endulzados por su color de pelo y sus pecas. Pese a ser un niño amado, tenía un problema con su apariencia y otra serie de complejos que fueron creciendo por el acoso escolar que sufría. Las burlas frecuentes eran por tener una cabellera pelirroja, por la forma de sus orejas, por usar gafas y por sus pecas. El acoso que sufría Eric no solo era verbal o psicológico, también en ocasiones lo agredían físicamente. Los años que Eric estuvo en la escuela fueron un tormento por estas razones. Para los 13 años, ya Eric padecía el síndrome EMAP, que fue consecuencia del acoso por parte de sus compañeros. Este síndrome consiste en la súbita y espontánea exclusión de una rabia salvaje que hace que las personas que lo padezcan corran alocadamente, se armen, ataquen, hieran o incluso hasta maten de manera indiscriminada a cualquiera que se le cruce en su camino. El 2 de agosto de 1993, Eric estaba paseando por la calle cuando se cruzó con Derrick, un niño de 4 años que iba camino a un campamento de verano y que se encontraba muy cerca de su hogar. El pequeño nunca había salido solo por cuenta propia, pero ese día convenció a su madre de que lo dejara ir. Debido a la corta distancia,
la madre aceptó, condenando a su pequeño hijo a la muerte. Eric ese día estaba enfadado por las constantes burlas y acosos por parte de sus compañeros. De alguna manera necesitaba descargar toda esa tensión y enojo que se había acumulado en su interior y que comenzaba a carcomerle en las entrañas. El objetivo fue el pequeño Derrick, al que convenció de alejarse del camino. Una vez que estuvieron lejos, Eric lo golpeó hasta tirarlo en el suelo. Le lanzó piedras en la cabeza y esto le causó un severo traumatismo. Una vez que el pequeño quedó desmayado o posiblemente al borde de la muerte, Eric le despojó de su ropa y abusó del niño con un trozo de madera. Luego del suceso, Eric regresó a casa con las manos llenas de sangre. Cuando sus padres le preguntaron a Eric, él respondió que las burlas que le habían hecho sus compañeros en el colegio lo habían hecho enfadar tanto que golpeó la pared varias veces hasta que le sangraron las manos. Mientras tanto, la madre de Derrick fue a revisar que su hijo ya esté en el campamento, pero no lo encontró. La mujer desesperada avisó a las autoridades y poco después de iniciar la búsqueda encontraron su cuerpo, por lo que pudieron ver en la escena del crimen. Creyeron que alguien con severos problemas había abatido al pequeño, pero sus sospechas fueron derribadas al enterarse que el autor era un niño de tan solo 13 años. La policía inició las investigaciones en las cercanías del sitio en el que había ocurrido el crimen. Así que acudieron a la casa de Eric y este empezó a ponerse nervioso y empezó a reprochar que sospecharan de él sin siquiera haberlo mencionado. La policía empezó a sospechar e incluso dijeron que Eric se puso violento. La situación empeoró cuando los policías le pidieron a Eric que los llevara al sitio en el que había visto a Derrick por última vez. Eric accedió sin ningún tipo de engaños. Eric los condujo al sitio exacto en el que lo había asesinado. Esto claramente le hizo saber a los policías que él era el autor de lo ocurrido a Derrick. Se tomaron muestras de sangre del baño de Eric y resultaron pertenecer a la víctima. Todo apuntaba a que era Eric, pero en el proceso judicial, los defensores apuntaron a que el niño sufría de trastornos psicológicos que lo había llevado a actuar de esa manera. En algunas ocasiones, Eric se daba cabezazos mientras estaba en el juicio, pero no se sabe si esto era parte de una representación planeada para que el juicio fuera a su favor. Un psiquiatra explicó en el juicio que la madre de Eric tomó un fármaco antiepiléptico mientras estuvo embarazada y esto pudo haber causado problemas al feto. Al precoz asesino lo describió como un niño de un bajo coeficiente de inteligencia, serios problemas de autoestima personal. Otras personas dicen que el padre lo maltrataba y que cuando Eric se acercaba a él para contarle sus problemas, este lo mandaba a golpear un saco para que saque su coraje en lugar de aconsejarlo. El niño a su defensa dijo: esta vez, en lugar de que me hicieran daño a mí, era yo el que estaba haciendo daño a alguien. Nada de lo dicho por la defensa sirvió para que le rebajen la condena, pues todos ya sabían que él era el culpable. Por la magnitud del delito cometido, Eric fue juzgado como un adulto y condenado a cadena perpetua,
Aunque ha intentado varias veces pedir su libertad, esta ha sido rechazada. ¿Crees que este caso fue producto de la falta de educación que puede tener un niño? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Y si tienes una historia que contarnos, recuerda enviarla al correo que aparece en pantalla. Soy Karen Malavé y esto fue Historias Oscuras.